Cuando se trata de invertir en la bolsa de valores, siempre tenemos que hacer nuestra tarea de empezar a analizar y estudiar cada una de las acciones o instrumentos financieros que vamos a estar comprando. Cuando nosotros nos enfocamos en invertir en acciones individuales, nosotros debemos de analizar los estados financieros, la posición económica en la cual se encuentra la empresa y muchos otros factores. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Y a veces incluso nos podemos sentir muy abrumados de tanta información y ni siquiera saber por dónde empezar. Así que en este video quiero compartirles todas las plataformas financieras que yo utilizo para darme una gran idea y empezar a analizar todas esas acciones o empresas individuales que yo tengo muchísimo interés, para que ustedes sepan y vean que es muy fácil. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú, le va a ser muy útil. Y cabe mencionar que en este video no me voy a meter a detalle a todas esas razones financieras o los múltiplos o cómo nosotros podemos estar evaluando acciones. Pero si tú tienes mucho interés de conocer cómo tú puedes empezar a analizar acciones, voy a dejar aquí un video en las cartas donde hablo con mucho detalle diferentes múltiplos o razones financieras que tú puedes utilizar para analizar acciones. Y ahora sí, vámonos directamente a la computadora para que ustedes puedan apreciar qué plataformas en internet utilizo yo para empezar a analizar esas acciones o estos instrumentos financieros que yo tengo mucho interés en todo momento. La primera plataforma de la que quiero hablar y que realmente yo utilizo de una manera muy sencilla y muy superficial para empezar a analizar acciones es Google Finance. Esta te puede dar una manera bastante sencilla y visual cómo se está comportando una acción, y incluso tú puedes hacer comparaciones entre distintas acciones. Pero honestamente creo que Google Finance es solamente como una entrada para ver si una empresa podría ser una buena inversión y podría pertenecer a tu portafolio. Entonces, simplemente aquí nosotros podemos ver ciertas cuestiones. Aquí incluso podemos ver los índices bursátiles, que es específicamente de Estados Unidos, pero nosotros incluso podríamos estar cambiando a los mercados, ya sea en Europa, en Asia. Incluso podremos ver divisas o criptomonedas. Y supongamos que nosotros quisiéramos entrar a las inversiones de los semiconductores y nosotros tenemos interés por ese tipo de negocio, en donde nosotros podríamos estar invirtiendo en esas empresas que están haciendo procesadores. Si nosotros simplemente seleccionamos aquí Qualcomm, que es una empresa que hace semiconductores, nosotros podremos ver aquí la información de esta empresa. Nosotros fácilmente podemos ver aquí cómo se ha comportado a lo largo del tiempo. Nosotros podríamos alejarlo ya sea a lo que va del año actual. Podríamos alejarlo aún más para ver exactamente en 365 días cómo se ha comportado la acción, incluso más 5 años, y nosotros podemos ver aquí incluso en los rendimientos que pudimos haber obtenido. Y esto es una manera muy sencilla para analizar esta acción. Podemos ver que se encuentra en crecimiento, esto es bueno para nosotros. Podríamos compararlo con Nvidia, que es un competidor directo. También podríamos compararlo contra Intel, pero en este caso nos podemos dar cuenta que, a diferencia, Qualcomm no ha crecido tanto como por ejemplo lo ha hecho Nvidia. Si nosotros lo alejamos a 5 años, podemos ver que podríamos haber encontrado rendimientos mucho más interesantes en Nvidia, con rendimientos de 1600% a comparación de Qualcomm. Y aquí abajo, que es lo más interesante que para mí es, y yo por eso utilizo mucho Google Finance, es porque nos puede arrojar información muy digerida, muy resumida, pero realmente es muy importante. Aquí podremos ver cuánto ha crecido en cuanto a sus ventas. En este caso podemos observar que a lo largo de los años, desde el 2016, sus ventas realmente no han crecido mucho, se han mantenido prácticamente tablas o muy estables. Eso puede ser un buen indicador, pero también no lo puede ser tan bueno, porque esto nos está diciendo que no está creciendo a lo mejor tanto como nosotros quisiéramos. Y podríamos ver incluso más valores que nos podrían dar de una manera muy superficial y muy resumida cómo está esta empresa, y si nos interesa ya nos podremos meter mucho más a fondo utilizando otras plataformas que a continuación vamos a estar revisando. La siguiente plataforma que utilizo muchísimo y prácticamente diario es Yahoo Finance. ¿Por qué? Porque esta es una de las plataformas más importantes a nivel mundial que nos está proporcionando información financiera de empresas, de ETFs y muchísimos otros instrumentos financieros. Nosotros en este caso podríamos estar buscando cualquier tipo de empresa. En este caso, digamos que nosotros tenemos mucho interés en comprar acciones de Tesla, y si nos vamos directamente a la acción, podríamos ver cómo se está comportando al día de hoy, pero también cómo se ha comportado a lo largo del tiempo. Al momento de que estoy grabando este video, probablemente pueda haber una caída muy importante, que esto lo podremos ver como negativo, pero para mí es muy bueno, porque esto puede ser una oportunidad. También igual aquí podríamos ver el comportamiento de esta acción a lo largo del tiempo, cómo se ha comportado en 1 año, en 5 años, en fin, podemos ver toda la información. Podremos ver aquí incluso el P/E ratio,
En este caso, por ejemplo, Tesla está evaluada muy cara. Esto quiere decir que el precio que tú estarías dispuesto a pagar por todas las utilidades o todas las ventas o el valor en libros o el flujo de efectivo positivo que esta empresa, pues depende de lo que cueste en este momento. Y en este caso, por ejemplo, el precio que tú estarías dispuesto a pagar por todas las utilidades es de 1,112. Entonces esto es muy elevado, pero si tú crees mucho en esta empresa, probablemente sea una buena compra. También podremos ver aquí esas utilidades por acción. También podremos ver cuándo ellos van a estar reportando sus reportes trimestrales financieros. En este caso va a ser en abril 26 del 2021, el próximo. Si nos vamos a la sección de Statistics, podremos ver aquí otros métodos o razones financieras para empezar a evaluar esta compañía. Nosotros podemos ver el market cap, también podemos ver el enterprise value, que es prácticamente el mercado bursátil o el mercado de capitalización, sumando además toda la deuda que esta empresa tiene y restando el efectivo, para que de esta manera sepamos si alguien está dispuesto a comprar absolutamente toda la empresa, debería estar pagando todo este dinero por ella. Podríamos ver las otras valuaciones como trailing PE, forward PE, price to earnings to growth ratio, price to sales, price to book, Enterprise Value to Revenue y Enterprise Value to EBITDA. O sea, podremos ver muchísima información que realmente nos puede ayudar mucho a conocer todas estas empresas. Podremos ver incluso cómo ha estado esa rentabilidad de la empresa y cuáles son los márgenes de utilidad que tiene actualmente. Si nos vamos a la sección de Financials, nosotros podríamos estar viendo todos esos reportes financieros que la empresa está proporcionando cuarto con cuarto para saber exactamente qué tan saludable es. No me voy a meter a detalle obviamente, pero aquí podemos ver incluso el income statement, el estado de resultados, la balance sheet o el balance general y el cash flow. Esto es una manera muy sencilla de encontrar toda esta información en una sola plataforma y por eso me gusta mucho Yahoo Finance. Pero incluso si nosotros nos vamos a la parte de análisis, podremos ver algo que realmente es muy importante, y esto es cómo los inversionistas o cómo los analistas están valuando esta empresa y están proyectando todas esas ganancias o esas ventas futuras que puede tener la empresa, y conforme a eso podemos ver si tiene un buen potencial de seguir creciendo con el tiempo. En este caso podremos ver ciertas cuestiones, pero aquí nosotros podemos ver incluso todas esas estimaciones de las ganancias que va a tener con el tiempo. Podremos ver lo que ellos están estimando que va a lograr o va a empezar a generar en el 2021, pero también en el 2022, para ver más o menos cuánto va a ser ese crecimiento. También podremos ver estimaciones de ventas o de ingresos, y aquí podremos ver ese crecimiento que puede tener la empresa en sales growth. Y también los growth estimates, que está hasta abajo, podríamos darnos cuenta más o menos cómo empezaría a crecer todas esas ganancias en cuanto a términos porcentuales. En este caso se están proyectando un crecimiento de un 32.10% para Tesla en los siguientes 5 años, pero de una manera anualizada. Esto podría decirse que podremos tener un rendimiento potencial aproximado de un 32% anual. La siguiente plataforma se llama Simply Wall Street, y esta es muy interesante porque nos puede dar mucha información muy detallada de la empresa. Supongamos que nosotros tenemos interés de comprar una empresa que digamos que es Google. Aquí nos podemos dar cuenta de una manera muy visual. Aquí nos puede decir un resumen bastante interesante de la empresa, de cómo se está comportando con el tiempo y realmente cómo son esas ventajas competitivas que tiene esta empresa con respecto a su competencia, y de esa manera saber si es una buena empresa o no. Podemos ver también incluso el histórico de cómo se estaba comportando a lo largo del tiempo. Podríamos ver los retornos de tu inversión en 7 días o en un año para ver cómo se estaba comportando esta empresa en específico contra el sector en el que está compitiendo, pero también contra el mercado en general, para ver si realmente tú has obtenido mayores rendimientos que el mercado en general. Incluso podremos ver aquí cuáles han sido esos rendimientos interesantes de la empresa, y si esta empresa está pagando dividendos, nosotros incluso podremos estar incluyendo dividendos. En el caso de Google no está pagando dividendos, pero esto puede ser bastante interesante. También nos puede estar mostrando la evaluación, qué tan subvaluada o infravalorada se encuentra, o qué tan sobrevalorada o más cara de lo que realmente vale se encuentra en este momento. Aquí con sus cálculos o análisis están diciendo que está más o menos un 24.1% infravalorada, y esto podría indicarnos que puede ser una buena compra. También aquí podremos ver otros análisis como price to earnings ratio, price to earnings to growth ratio, price to book ratio. Incluso nosotros podremos estar viendo el potencial crecimiento en un futuro de esta empresa para ver si realmente puede ser una buena inversión. En este caso nos están diciendo que aproximadamente podría estar creciendo en un 14%, por lo que es bastante elevado para una compañía que es así de grande como Google, y esto puede ser una buena inversión.
También nos está diciendo la comparación de cómo va a estar creciendo la compañía con respecto a su sector y con respecto al mercado. Y también nos puede estar mostrando mucha información del pasado para ver si esta empresa se ha mantenido bastante constante, si ha crecido constantemente, y esto nos puede dar un indicador que tiene muy buena gerencia, una muy buena administración, y esto se puede ver reflejado en un futuro. La siguiente plataforma que yo utilizo también mucho es Finviz. Esta es una plataforma que también tiene muchísima información financiera, pero lo que me gusta mucho y es algo muy interesante es esta sección, el heat map o el mapa de calor, en donde nosotros podremos ver cómo se encuentra un sector económico o un mercado en general en ese día específico o en ciertos rangos del tiempo. Entonces, si nosotros seleccionamos este mapa de calor, podemos ver aquí de una manera muy resumida cómo se está comportando el S&P 500 específicamente aquí con respecto al día de hoy. De esta manera podremos ver cómo han estado comportándose las empresas. En este caso, este día ha estado muy castigado por los inversionistas o por la bolsa en general, y esto quiere decir que la mayoría de las acciones han tenido un resultado negativo al día de hoy. Podríamos ver que el sector muy afectado al día de hoy es el de los semiconductores, que esto incluye Nvidia, Qualcomm, AMD, Intel y muchos otros. Esto nos está diciendo que puede existir una noticia un poco negativa que está afectando este sector en general, o puede estar incluso afectando toda la economía o toda la bolsa de valores en general. Pero esto nos puede dar una buena idea de cómo se han estado comportando con el tiempo, pero nosotros podríamos incluso incrementarlo a un año si nosotros quisiéramos, para ver cómo se han comportado a lo largo de un año. Y como podemos ver, la mayoría de las acciones han crecido exponencialmente, han crecido muchísimo, pero esto no es un indicador de que siempre lo van a hacer. Por lo menos en el último año tú pudiste haber obtenido grandes rendimientos si tú estás invirtiendo en la bolsa de valores. Pero si nosotros queremos analizar una empresa en específico en Finviz, lo podemos hacer, y en este caso digamos que nosotros queremos o tenemos interés de invertir en Microsoft, donde podemos ver aquí el comportamiento de esta empresa a lo largo de un año o más tiempo, ya nosotros lo decidimos. Pero en la sección un poco más abajo podremos ver también muchísima información, y lo que me gusta mucho de esta es que te está arrojando todos los múltiplos, todas las razones financieras para que tú empieces a analizar esta compañía de una manera muy sencilla y detallada. E incluso te está poniendo colores para que sepas exactamente si pueden ser una evaluación bastante elevada, o si está en verde podría ser una evaluación bastante barata, y esto nos podrá dar un indicador de que esta empresa podría ser una buena compra. Y finalmente, otra de las plataformas que me gusta muchísimo es QuickFS. Esta te puede estar arrojando información un poco similar, pero también información que probablemente las otras plataformas no lo estén arrojando de una manera tan sencilla, y es por eso que también la utilizo. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, tener interés en comprar la empresa de Apple, en este caso nos están dando esas razones financieras o esas valuaciones o esos múltiplos como en las otras plataformas, pero también nos están dando esos promedios a lo largo del tiempo, y esto para mí es muy interesante. En este caso podemos ver cómo han sido esos retornos de activos, retornos de capital o retorno de capital invertido, en donde nosotros podremos estar dándonos cuenta cómo han sido tan eficientes en utilizar sus activos y su capital para seguir creciendo con el tiempo. En este caso es un promedio de 10 años, y nos podemos dar cuenta que año con año han tenido un crecimiento impresionante, y esto nos puede dar un buen indicador de que esta empresa puede ser una buena compra. Podremos ver incluso todos esos Cumulative Annual Growth Rates, que es prácticamente todos esos rendimientos anuales acumulados que puede tener de crecimiento una empresa. En este caso nos está diciendo que en un promedio de 10 años que han tenido crecimientos de ventas o de ingresos de un 15.5%, de activos de 15.7%, y utilidades de un 19.7% anual. Esto nos está diciendo que es una empresa que sigue creciendo sin importar qué tan grande sea. Y finalmente aquí nosotros podríamos darnos cuenta de cómo han sido todos esos retornos de capital o retornos de activos. En este caso, si nos vamos hasta el final, podemos ver que el retorno de capital invertido ha tenido un crecimiento considerable a lo largo del tiempo. Incluso en 2020, cuando ya tú esperarías que esta empresa empezara a bajar considerablemente todo ese retorno de capital invertido, sigue creciendo. O sea, tiene un crecimiento de un 40% anualizado. Esto nos está diciendo que esta empresa puede seguir creciendo, y esta plataforma me gusta mucho porque podemos ver todo este tipo de comparaciones en términos porcentuales, que para mí me gusta bastante. Y ahí las tienen. Estas plataformas son muy interesantes. Yo las utilizo prácticamente todos los días para empezar a analizar acciones, para ver si mi inversión puede seguir creciendo con el tiempo o decida mejor vender algún tipo de empresa o de acción, porque creo yo que ya no tiene tanto crecimiento. Hay muchísimas otras plataformas, pero estas realmente me gustan mucho porque son muy sencillas, tienen mucha información
y son bastante útiles para todos mis días cuando estoy invirtiendo en la bolsa de valores. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Nos vemos en el siguiente, muchísimas gracias y hasta luego.